Una nueva clasificación en Spa-Francorchamps y después de los primeros entrenamientos libres seguía habiendo cierto temor de que no se pudiera llegar a disputar e incluso se empezó a especular qué es lo que pasaría si no se podía llegar a disputar esta sesión de clasificación por toda la lluvia que estaba habiendo en los alrededores del circuito, pero finalmente para el momento de la clasificación sí se pudo rodar, llegamos a tener incluso condiciones de seco y únicamente tuvimos 2 retrasos, así que vamos a contaros todo lo que ocurrió en esta sesión de clasificación que hemos tenido hoy día viernes en el Gran Premio de Bélgica. La sesión de clasificación daba comienzo con, como avisamos ya de antes, la primera de los retrasos que hubo a lo largo de ambas sesiones. Aún así, simplemente fue de 10 minutos y esto fue porque después de toda la lluvia que había estado cayendo entre los libres 1 y antes de la clasificación querían que se secase un poco la pista, pues por estáis viendo ahora mismo en pantalla, este es George Russell que estaba esperando al semáforo en verde y lo vemos ahí que ya realmente no estaba lloviendo, pero la pista seguía muy mojada. El semáforo se puso en verde, los pilotos salieron a pista porque tenían que coger sensaciones con la pista tal y como estaba y fijaros tal y como estaba la pista todo el agua que llegaban a levantar los monoplazas al rodar por el circuito de Spa-Francorchamps y además la pista estaba tal que así que incluso veíamos problemas en los pilotos que menos errores suelen cometer. En este punto vemos a un Lando Norris irse a la grava y se conseguía salvar de llegar a colisionar contra el muro gracias primero a la grava y segundo a ese trozo de asfalto que hubo ahí para poder controlar en el último momento el monoplaza. Simplemente tuvo que regresar a boxes. Sí que es verdad que la Q1 no volvió a disputarla, pero no le ocurrió nada más y pudo seguir la clasificación sin daños, según ha comentado el equipo de Woking. Y una de las grandes sorpresas que hubo en la clasificación fueron los Williams, porque pese a ser un circuito que ellos decían que iban a ir bien por la importancia que había por velocidades puntas, quizá por el hecho de tener los neumáticos de lluvia fueron un poco peor, porque fueron uno de los eliminados en esta Q1. Los eliminados en la Q1 fueron un Nico Hülkenberg en última posición y esto fue provocado además porque no llegó a hacer el último intento, se quedó a 20 segundos con la bandera cuadros y no pudo continuar. También un Daniel Ricciardo 19º que realmente había clasificado en 10º lugar, lo único que le eliminaron el tiempo por track limits y cayó hasta ese 19º lugar. Logan Sargeant, que salió por los pelos después del accidente que tuvo durante los libres 1 que contamos, en el 18º lugar quedó ahí porque simplemente pudo salir a rodar en los últimos momentos. Wang Yuzu en 17º lugar y Alexander Albon, los dos Williams fuera, cayendo en la Q1. La Q2 dio comienzo nuevamente con neumáticos de intermedio, aunque fue justo la sesión que dimos la transición a los neumáticos de seco y ese momento fue bastante importante. Aún así, en el comienzo de sesión vimos también a ciertos pilotos cometer varios errores y en este punto estamos viendo a un Lewis Hamilton que luego fue investigado por impedir a su propio compañero de equipo en este momento que estáis viendo aquí en pantalla. Aún todavía la pista seguía algo mojada y los primeros tiempos fueron con neumáticos intermedios, aunque fue un Valtteri Bottas el primero en jugársela y poner los neumáticos blandos. Ahí le siguieron todos y con esos neumáticos blandos las primeras vueltas no fueron perfectas y vimos a algunos pilotos cometer errores, como es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, un Esteban Ocon que podéis ver que el alerón está descolgado. Esto fue porque se fue contra uno de los muros y sufrió esos daños. Otro que se fue contra el muro fue Kevin Magnussen en un accidente bestial que por suerte pudo continuar, aunque en el momento de reincorporarse a pista bloqueó a Charles Leclerc que venía en vuelta lanzada, pese a que Kevin Magnussen, como estamos viendo en la imagen, tenía banderas azules para que dejara pasar al piloto monegasco. Y la sesión concluyó en la Q2 con los siguientes eliminados: 15º Esteban Ocon con aquellos daños que hemos comentado, 14ª posición para Valtteri Bottas, 13º para Kevin Magnussen, 12º para Pierre Gasly que venía mejorando en el último intento pero no consiguió meterse entre los 10 primeros pilotos, y un 10º lugar para Yuki Tsunoda. Los 10 primeros pilotos que se clasificaron fueron de los 5 mejores equipos actualmente en el Mundial de Constructores: los 2 Red Bull, los 2 Ferrari, los 2 Mercedes, los 2 McLaren y los 2 Aston Martin. Además, simplemente destacar que Max Verstappen sufrió en el último momento porque lo estáis viendo ahí que pasó en 10º lugar, aunque luego en la Q3 completamente en seco no llegó a sufrir. La sesión de la Q3 dio comienzo con otros 10 minutos de retraso
retraso, que se retrasaron en esta sesión, no era por lluvias, simplemente tuvo un pequeño retraso para reparar los daños que había después de varios pilotos de haber cometido los errores que ya hemos comentado, y en el primer intento Charles Leclerc cerró su vuelta consiguiendo la pole provisional, habiéndose quedado por delante de Max Verstappen y teniendo esa sensación de que podía ser aquí que consiguiera otra pole después de la última que logró en Azerbaiyán. También comentar que los dos Mercedes en su primer intento de todos hicieron un intento bastante malo, necesitaron un segundo intento con el mismo compuesto de neumáticos para mejorar un poco, que tampoco fue demasiado, y luego ya con el segundo intento, ya con unos neumáticos nuevos, sí que consiguieron mejorar, sobre todo el que estáis viendo en pantalla, Lewis Hamilton, un poco más. Pero la pole fue nuevamente para Max Verstappen, sin rival, el piloto neerlandés vuelve a conseguir una pole y además lo consigue, como estáis viendo con esa diferencia, por 8 décimas de diferencia frente a Charles Leclerc, casi un segundo de diferencia frente al segundo. También debemos comentar que Max Verstappen realmente saldrá sexto porque recibe una penalización de 5 puestos en parrilla al haber cambiado la caja de cambios. En segundo lugar, que saldrá primero, está Charles Leclerc. Tercer puesto, que saldrá en segunda posición, Sergio Pérez. Lewis Hamilton y Carlos Sainz, que saldrán en la segunda fila en tercer y cuarto lugar, clasificaron cuarto y quinto. Y Oscar Piastri, que es el último que sube una posición gracias a la penalización de Max Verstappen, consiguió clasificar sexto. Lando Norris quedó por detrás de su compañero de equipo en séptimo lugar, George Russell octavo, milésimas por delante, 38 milésimas por delante exactamente de Fernando Alonso, que le metió a su compañero de equipo un segundo de diferencia. Esta ha sido la sesión de clasificación que hemos tenido en el día de hoy en el Gran Premio de Bélgica, pero recordar que mañana es formato sprint, mañana tendremos una nueva clasificación y una carrera más corta, totalmente independiente a lo que hemos visto en el día de hoy, por lo tanto hay ciertas cosas que podrían llegar a cambiar. Estad muy atentos porque todos lo contaremos en Car and Driver.